Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, estamos hablando y reflexionando acerca de cómo sería el gobierno de la bestia. De alguna forma también queremos investigar a fondo para saber cuál es su carácter. Estamos buscando lo más que podamos acerca del gobierno de la bestia y la bestia misma para reconocerla sin grandes dificultades, estando familiarizados con su carácter, su personalidad, podríamos decir, pero también su manera de ser, su manera de actuar, sus maquinaciones. Creo que un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros en todo este asunto es saber cuál es el gobierno o cuáles son los líderes, podríamos decir, ya que nadie por sí mismo podría tomar el control del mundo si no tuviera una enorme red cooperante, es decir, gente que esté adherida a sus ideas, adherida a sus agendas, gente que pueda darle el respaldo, no solamente a nivel económico, porque seguramente la bestia tendrá dinero de sobra, pero sí darle el respaldo a otros muchos niveles para poder conectar al mundo con la bestia. No creo que el mundo hace, por ejemplo, 50, 60 años, hubiera estado dispuesto a sumarse a un gobierno anticristo, a sumarse a un gobierno de las características que nos da la Biblia acerca de la bestia, cómo será, cómo reinará, qué carácter tendrá, cómo funcionará, qué moral tiene o qué inmoral hay en su corazón, en fin. Todas esas cosas que son importantes porque fijaros la expresión del propio Pablo cuando él dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Precisamente lo dice para que no seamos sorprendidos por la bestia, no seamos sorprendidos por el mal, no seamos engañados y arrastrados por la corriente de maldad que va a reinar en estos días, que ya lo vemos que está reinando, y que sin duda llevan el sello de la bestia. Recuerdo allá en Daniel capítulo 8, en el versículo 23, nos dice que al final del reinado de todos esos reyes de lo que está hablando, es decir, del tiempo del fin, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, pero antes de ese alzamiento o levantamiento, nos dice que los transgresores habrán llegado al colmo. ¿Qué significa esto? Significa que para que se levante el gobierno de la bestia, tiene que haber un cambio de ley, un cambio de leyes, un cambio de moralidad, un cambio de carácter, un cambio de actitud. El apóstol Pablo había insistido en esto al decirnos que el carácter de los hombres en los postreros días sería terrible, abundaría la codicia, el orgullo, la frialdad, la impiedad, el apartarse de Dios, el disfrutar solamente de los deleites, el pensar solamente en lo temporal. Todo eso forma parte del carácter de la sociedad, de la humanidad en esos últimos tiempos. Y ya a nadie le cabe la duda de que nos estamos acercando rápidamente a una forma muy veloz. ¿Cómo ha pasado esto? Bueno, por eso quería hablar del liderazgo de la bestia o los líderes que van a apoyar a la bestia. Estamos viendo un declive cada vez más trágico del liderazgo que hay hoy en el mundo. ¿Sabes? En el mundo occidental, que presume de democracia y que la ha extendido prácticamente por toda la tierra, presentándola como la mejor forma de gobierno, la gobernabilidad ideal. Sin embargo, el liderazgo que tenemos hoy en el mundo occidental, en toda Europa, en buena parte de Asia, en prácticamente en toda América, de Canadá a Argentina,
¿Sabes? El liderazgo considerado occidental, con bases políticas de democracia y todo eso, ha dado un giro tremendo. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque tienen que preparar el terreno para la bestia. Mira, uno de los giros ha sido la propia democracia. Antes, estamos hablando de apenas hace medio siglo, las democracias se caracterizaban porque el pueblo aportaba por supuesto, sus impuestos, su contribución, podríamos decir, para que los gobiernos se levantaran e hicieran todo lo posible en beneficio del pueblo. Pero eso ha dado un giro total. Ahora los líderes actuales no funcionan así. Ahora toman los beneficios que reciben de los impuestos y los invierten en cosas que no te puedes imaginar. Y además sin ningún tipo de consulta al pueblo. Estamos hablando de que ahora, en vez de servir al pueblo, muchas veces están sirviendo a sus propios intereses, están sirviendo a su partido, están sirviendo a aquellas asociaciones que son como, diríamos, satélites del partido, que de alguna forma les están comprando para que les voten, para que siga ese tipo de desviación de capitales hacia personas que no producen, por lo general, nada para los países. Lo más que hacen es extender ideologías. Lo más que hacen es apoyar al partido de una forma u otra. Y así estamos. Ese es el viraje, el giro que ha dado la política. Pero todavía hay cosas más profundas. Por supuesto, la inmoralidad ha crecido de una manera exponencial. Muchos políticos son declarados ahora como, incluso denunciados, como terriblemente inmorales, que invierten el propio dinero del pueblo, es decir, el dinero que viene de los impuestos, lo invierten en corruptelas, lo invierten en vicios, lo invierten en un montón de cosas que no aprovechan, solamente están aprovechándose de esa situación para gastar. Por supuesto, se ponen enormes sueldos, son capaces de extender sus gobiernos hasta casi un panorama ilimitado de cargos que están cobrando miles de millones de dólares o de euros para mantenerse. Así estamos hablando de un despilfarro total, un despilfarro inmoral, corrupto, que está caracterizando a muchos de los gobiernos de la actualidad, en Occidente, por supuesto. Me imagino que en Oriente también ocurrirá lo mismo. Por supuesto, los países menos desarrollados toman nota, aprenden de los más desarrollados en lo malo. Se dice en español que todo se pega menos la hermosura. Bueno, pues toda la corrupción, todo esto tiene una capacidad tremenda de contagiar, de dar un precedente terrible, asentar un ejemplo horrible para los demás. Se dice que el liderazgo es sobre todo influencia, y esa es la mayor responsabilidad que tiene el liderazgo, ser de influencia para el país. Un liderazgo político o religioso, social en general, corrupto, lo que da es rienda suelta a toda la corrupción que podamos imaginar en el resto de la población. No puedes tener una sociedad saneada, moralmente justa, yo diría hasta santa, a menos que su liderazgo, que está siendo de influencia para ellos, lo sea también. Es imposible. Y lo que le conviene a Satanás y a la bestia es precisamente que la humanidad se corrompa, empezando por sus líderes. Mira, hoy tenemos a los líderes
cobrando inmensas cantidades de dinero de gente particular, especialmente de grandes corporaciones financieras. Esos que llamamos la élite mundial, que llevan muchos años ofreciendo dinero a los países para que sigan progresando en base a lo que reciben como dinero extra, más allá de lo que los impuestos le permiten. Y entonces se han acostumbrado a vivir de ese dinero, de esas partidas de inversión, que son en realidad lo que ofrecen estas corporaciones financieras. Y les dan dinero casi sin límite a los países. Entre otras cosas porque lo que está ocurriendo es que están comprando a esos políticos, comprando a esas economías, comprando prácticamente a ese territorio, a esos países. De manera que los políticos ya no intervienen en la democracia para decir, ciudadanos, tenemos esta situación y queremos presentaros cuentas y queremos pediros vuestra aprobación, si nos podemos meter en deuda o en más deuda para llevar a cabo nuestros planes. No, lo hacen a espaldas del pueblo. Como consecuencia, lo que está ocurriendo es que ahora el liderazgo sirve más a los intereses de las grandes financieras, de las élites económicas mundiales, les sirven a ellos mucho más que al pueblo. Es más, lo hacen a espaldas del pueblo. Y esto está provocando esa corrupción, esa enorme pérdida de moral, porque las élites no son cristianos, no tienen moralidad, no tienen sino intereses de poder y de control. Muchos de ellos incluso son declarados ateos, incluso satanistas. Entonces, ¿qué procede de ahí? Bueno, pues procede toda la corrupción y la inmoralidad que se está imponiendo a base de dinero. Es descarado cómo estas élites financieras detienen la financiación que un día comenzaron a dar a los países, no sin intereses, pero detienen esa financiación si no se sigue con sus agendas. Esas agendas están provocando un montón de corrupción y de inmoralidad, de perversiones sexuales, de construcción de la persona, de abandono de las familias, de un montón de perjuicios que se están dando, empezando por la infancia. Una infancia que cada vez es menor porque lo que se preconiza, lo que se impulsa es que haya menos nacimientos, que la población se reduzca. En fin, hay toda una serie de medidas, de agendas que se imponen. ¿Para qué? Precisamente para preparar el camino a la bestia. Ya lo decía, como lo hemos recordado en Daniel 8, cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará ese rey o esa bestia altiva de rostro, entendida en secretos, en enigmas, que viene de lo oscuro, que viene casi del infierno, sino del infierno. Y ahí está la situación, y esa es la razón por la que la situación mundial está experimentando un terrible deterioro. Estamos hablando de un mundo preparado para la bestia, una sociedad preparada para la bestia. Esto lleva muchos años en operación, no solo 50 años, estamos hablando de siglos de preparación. Y ahí estamos alcanzando ese panorama, ese ambiente dispuesto para que la bestia finalmente tome el control. Así está la situación. Incluso fíjate que en Daniel 11 nos dice cosas increíbles, hablando de ese gobernante mundial o de ese gobierno, de ese sistema final que conocemos como el sistema de la bestia. Nos está diciendo que va a hacer un pacto, allá por el capítulo
perdón, estamos en el capítulo 11 de Daniel, pues por los versículos 29, 30, 31, nos dice que hará un pacto con muchos que romperán el pacto santo. Se tiene que poner de acuerdo con todos los que estén dispuestos a romper con toda la moral cristiana o judeocristiana, a romper con todo lo que ha tenido que ver con el cristianismo en su moral, en las leyes, en la educación, en la forma de hacer sociedad, etc. También en la política, por supuesto. Entonces, eso es lo que nos está llamando la atención el capítulo 11 del profeta Daniel, que el gobierno de la bestia se pondrá de acuerdo con todos los que se salgan de ese paraguas, de ese ámbito de moralidad. Tienen que salir de ahí, de todo lo que suene a santo, a todo lo que se vea como espiritual, positivo, sobrenatural, divino. Todo eso lo tienen que deconstruir, esa es la palabra, pero también al propio género humano. No hacen más que levantar leyes no solo para reducir la población mundial, sino para deconstruir al ser humano, hasta llevarlo a lo que estamos llegando, que es el transhumanismo, una forma de hibridez entre ser humano y máquina, o ser humano deconstruido desde su genética, para que ya no piense igual, no sienta igual, se vea de otra forma, ya no sea netamente humano, sea algo más, sea un ser híbrido. Todo eso que está pasando viene de la misma fuente, viene de los mismos que están trabajando arduamente, sin cesar, sin prisas quizá, pero sin cesar, para llevar a cabo esta obra tremenda de deconstruir a la sociedad actual y transformarla en una sociedad a medida de la bestia. Y esto es lo que está en funcionamiento. Por supuesto, después Daniel 11 nos va a hablar de toda esa serie de cosas, como qué carácter va a tener, va a renunciar a la moral de sus padres, a la fe de sus padres, nos dice. Va a sentarse con muchos, hablando mentiras, corrompiendo a la sociedad, poniéndose el propio o la propia bestia como Dios sobre todos, queriendo incluso poner su sello y poner su imagen en la iglesia, es decir, en los creyentes, en el ser humano, en el cuerpo humano, de manera que se vinculen a la bestia, le sigan a la bestia, piensen como la bestia, sientan como la bestia y sean una sociedad totalmente corrompida. Esto es lo que Dios había visto que ocurriría en el futuro. Conforme la gente se aleja de Dios, se abre la puerta a Satanás y se abre la puerta a la bestia. Y por eso está escrito Apocalipsis, para que tuviéramos una advertencia de hacia dónde iría la humanidad y cómo estar apercibidos, cómo prepararnos a los que hayamos alcanzado el fin del mundo, los fines de los siglos, que estemos mentalizados, que estemos preparados de todas las formas posibles para atravesar el peor momento de toda la historia de la humanidad. Ya hemos entrado en ese periodo, ya estamos viendo cómo la bestia empieza a tomar el control. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? Es importante porque vamos a ser como cristianos la única luz visible en un mundo de tinieblas, el único testimonio de la fe viva en Jesucristo, de la fe divina, de la fe bíblica. Vamos a ser los únicos que estemos aquí para dar testimonio hasta que Jesús regrese de la verdad, una verdad que está siendo pisoteada y corrompida. Os quiero dejar esta reflexión porque quiero que entendamos, me gustaría que por el amor de Dios comprendamos la responsabilidad que tenemos, una enorme responsabilidad. Somos el remanente responsable, encargado
de dar testimonio de la verdad hasta el fin. Sí, en contra de toda la corrupción, en contra de tanto engaño, mentira, de tanta difamación, como nos dice también la Escritura en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que echará por tierra la verdad, nos decía también Daniel, echará por tierra la verdad, tanto que va a levantarse contra todo Dios, contra todo lo que es celestial, contra todo lo que proviene de la divinidad, del cielo. En fin, creo que esta reflexión tenemos que interiorizarla y tenemos que entender en qué momento estamos, qué va a hacer la bestia y cómo podemos no solo sobrevivir, sino ser capaces de mantener la antorcha encendida en medio de estos tiempos. Que el Señor os bendiga.